Listo. Entonces, Camilo, si nos puedes compartir un poco ese proceso de enseñanza-aprendizaje con los chicos en el tema del teatro con cuarto y quinto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Desde hace cuánto estás trabajando? ¿Cómo se inició? Y sobre todo dando énfasis un poco en esas relaciones entre ellos, contigo. ¿Cómo fue ese proceso? Hola Saray, bueno, buenos días. Mira que el proceso fue un poco complejo al inicio, toca decirlo, eh, porque yo venía trabajando en Amalaca primero con el grado primero y segundo, ¿sí? Y en este año, apenas iniciando desde febrero, tomé el grado cuarto y quinto. Entonces, desde febrero vengo trabajando con este grupo. Cuando paso de primero y segundo a cuarto y quinto, me doy cuenta que es un grupo que tiene problemas de convivencia, de comunicación y había muchos problemas de bullying también en el momento, ¿sí? Entonces estaban sus conflictos internos en el grupo y me toca entrar a dar clases de arte, soy profesor de teatro y el teatro es un trabajo que se hace en equipo, ¿sí? Hay que unir fuerzas para lograr un buen trabajo. Ese proceso de lograr que se rompan esas cadenas del bullying, del el desespero de ellos, de la dispersión en las clases, de la bulla, y lograr concentrar toda una energía para un mismo proyecto, eh, lo hicimos a través del juego dinámico, a través del juego de improvisación, a través que ellos se sientan libres, pero del mismo modo que estamos aportando a un mismo camino. Eso fue un poco lo que se hizo. Lo hicimos por medio de una obra de teatro que se llamó La Señora de los Siete Colores. Eh, Me parece que fue muy afortunado, ya que fue una historia real que sucedió aquí en Amalaca. Y del mismo modo tratamos de hacer una adaptación para que esa historia que al principio les parecía a los chicos aterradora, encontrarse una entidad, un ser en el bosque, sea de una manera un llamado de atención a cuidar, proteger la naturaleza, a entender que lo diferente no Mm. puede ser malo, sino que lo diferente nos puede estar generando un tipo de conciencia. Y ese fue el mensaje que se quiso dar a través de esta obra con este grado de cuarto y quinto. Fue un proceso muy enriquecedor tanto para mí como para ellos. Siento que se sacó lo mejor del grupo, ya que en la puesta en escena eh, se vio el trabajo en equipo, se vio la comunicación y creo que ese es el logro más grande que se puede lograr valga la redundancia, en este proceso. Más que formar actores, más que formar artistas, lo dije en un principio, antes de empezar la obra, es formar personas con buenos valores, con buenos modales, y creo que el camino para hacerlo es el arte. Entonces eso fue un poco el trabajo que se hizo aquí en Amalaca y bueno, no sé qué más quisiera saber. Buenísimo, Camilo. Pues un poco me has contado de ese proceso inicial. Quisiera saber cómo es tu percepción también de ese proceso de convivencia, de relacionamiento, ya al terminar como en el proceso de mostrar la obra y también en las clases o lo que hayas visto tú al finalizar en esa convivencia entre ellos, cómo era mejor su diálogo, cómo funcionó un poco ese aporte del teatro. Mira que aportó demasiado, diría yo, no es porque sea mi área, no es porque me guste el teatro, no es porque quiera hacer más teatro, pero siento que aportó demasiado porque al inicio cada estudiante iba por un solo camino, perdón, como por caminos diferentes. Listo, a mí me toca aprenderme este libreto, yo me lo aprendo, pero no me importa si el otro se lo aprendió o no, yo voy a sacar esto solo, ¿sí? Entonces yo les decía, venga chicos, es que si tu compañero no se sabe el texto, ayúdale, hazle una pregunta que, que le ayudes a recordar su texto, ¿sí? Chicos, esto es un trabajo en equipo, no van solos, chicos. Tratemos de comunicarnos, la comunicación es esencial en este proceso, la escucha, ¿sí? Si no nos escuchamos, ¿cómo vamos a saber qué quiere mi compañero? ¿Sí? Si no lo escuchamos, nos estamos faltando al respeto, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas, yo creo que fueron el vehículo que nos transportó a lograr este trabajo.
Yo siento que el teatro, al ser tan un trabajo en equipo, nos obliga de una u otra manera a pensar más en el otro, ¿sí? A pensar no solo mis necesidades, sino las necesidades del otro. Y nos aportó demasiado, teniendo en cuenta que al final todos se estaban preocupando por sacar un buen resultado. Y, y bueno, creo que eso fue lo que tratamos de hacer. También hay que decir con la profesora Nancy, con el profe Manolo, fue un trabajo mancomunado, entonces creo que fue básicamente eso. No sé si respondo a tu pregunta. Súper, sí. Ese trabajo mancomunado con la profe Nancy y el profe Manolo, ¿cómo fue? Sentarse a pensarse la obra, la temática, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Mira que digo trabajo mancomunado porque Manolo, el profe Manolo, fue el escritor de la obra. Él escribió un cuento, ¿sí? Mm. Entonces, como cuento, digamos que no nos servía mucho para puesta en escena. Toca hacer la adaptación del cuento, pasarlo a libreto escénico, para poder llevarles un libreto, un texto a cada estudiante y que cada estudiante tenga su pedacito de protagonismo en la historia. Con la profe Nancy nos ayudó demasiado porque la profe Nancy fue la persona que vivió en carne propia el proceso, el encontrarse un ente en un bosque con unos estudiantes chiquitos de primero y segundo, y ella siempre que veía la obra era, yo vi esto pasó así, esto pasó así, esto fue así, y yo decía, claro, obviamente yo no estuve en ese tiempo, yo creo que no había nacido, eso fue hace mucho tiempo, así había nacido, pero no está por acá. Entonces ella me abría más la mente a imágenes, a imaginarme cómo era ese ente, a soñar también cómo podíamos lograr traer algo que sucedió hace 20 años, lograrlo con estos chicos de cuarto y quinto y poderlo plasmar en escena. Por eso la profesora se sentía un poco más conmovida, por decirlo de alguna manera. Con el profe Manolo, él no leyó el libreto antes porque él me dijo, yo quiero mirar la puesta en escena y sorpréndeme. Y bueno, creo que se sorprendió al final porque él no quiso nunca entrar como a mirar la transformación de este libreto. Él se quedó con lo que me entregó el cuento, me dijo, aquí te entrego el material y haz tu trabajo, ¿tá? Y bueno, trabajo mancomunado también por parte de los estudiantes, porque hay que decir que ellos aportaron demasiado en ideas, en imágenes teatrales. Tengo una chica que fue la directora detrás del director, profe, falta esto, falta lo otro, ¿sí? Y yo, sí, no, es que ahí tenía que decir tal persona, tal, ¿sí? Entonces este trabajo se logró gracias a la unión, digamos, de todo un equipo, ¿sí? A la final se muestra solamente el grupo, se presenta solamente un director, pero no, esto es un trabajo enorme y así pasa en todo grupo de teatro. Buenísimo. Cuando tú dices, se trae eso que pasó hace 20 años, ahorita también es una recopilación de memoria, de historia, bueno, del proceso en Amalaca, y eso es muy interesante. Sí. Ella es parte un poco de la pedagogía que aquí se busca. Esa forma de trabajar con los chicos, de generar esa libertad, esa participación, ¿crees que me podrías contar un poco cómo te aportó al ejercicio, si viste que participaba más o en realidad fue un poco más un reto por alguna situación? Tu forma de percibir un poco la pedagogía y cómo se trabaja acá en Amalaca, ¿crees que de qué forma pudo aportar también y de qué forma también fue un reto? A ver, fue un reto porque, como te digo, en el grupo había mucho conflicto al inicio, ¿sí? Y lograr que ellos vayan desechando todo este tipo de situaciones que no le aportaban al arte. Fue complejo, fue un proceso, todo es un proceso, no fue de la noche a la mañana. Y lo que se hizo en las clases a modo pedagogía es que cada estudiante tenía que traer ejercicios libres en cuanto a improvisación y plasmar el ejercicio y hacerlo en equipo, ¿sí? Eso me ayudó a que el equipo se fuera construyendo como grupo teatral, ¿sí? Ya que yo propongo mi escena, ¿sí? Y te dirijo, el otro propone su escena y te dirige, el otro propone su escena y se dirige, pero a modo de improvisación. Entonces yo les decía, no pueden utilizar el cuento de la señora de los 7 colores,
porque es un cuento que ya se lo sabían, que entre ellos decían, no, ahora viene el fantasma, no sé qué, me tocaba leer unas cosas de fantasmas y de dónde sacan todo esto, y, y ellos traían esos ejercicios a escena, los mirábamos y ellos dirigían. Entonces el hecho de que ellos dirijan su escena también les hace mirar, bueno, ¿qué necesita mi compañero? ¿Cómo puedo ayudar y aportar para que todo sea una unión y pueda lograr, digamos, sacar el producto escénico, que eran improvisaciones muy chiquitas, la verdad. Y creo que esa fue la forma de encontrar que el grupo llegue a una sola unión y que no vaya cada uno por su camino dispersos, sino que todos sepamos que en este proceso necesitábamos del otro, necesitábamos de la unión, y fue básicamente ese tipo de pedagogía. También utilizábamos mucho el juego, ya que ellos, al ser teatro y al ser algo físico, se cansaban y se estresaban demasiado. Ahí empezaban a haber problemas de indisciplina, es que él me hizo, es que... Entonces, listo chicos, ¿qué queremos? Queremos jugar, vamos a jugar con esta pelota, a hacer tal cosa, pero con un objetivo. Cuando ellos tienen un juego con un objetivo, ya se van encaminando a qué queremos lograr, ¿sí? Estamos jugando, pero estamos logrando algo. Si el objetivo no se logra, entonces el juego no termina, ¿sí? Básicamente ese era nuestro calentamiento, y creo que se logró porque a la final había un grupo que se escuchaba, que se comunicaba. El día de ayer nomás que estábamos ensayando, yo estaba colocando telones con el otro profe y ellos estaban ensayando solos completamente. Entonces yo dije, bueno, creo que se logró algo de que ellos pudieran decir, bueno, vamos a hacer esto, nos vamos a apropiar de esto y lo vamos a lograr. Claro, buenísimo. Eso es súper importante, ¿no? La apropiación. Un poco en esa relación, ya no de pronto de convivencia entre ellos, sino la relación como aprendiz maestro contigo, me cuentas entonces que hay, digamos, una participación, una proposición también de ellos, pero también un tema de dispersión de pronto a veces. Sí. ¿Cómo tú, es tu percepción también un poco más a profundidad de esa relación maestro-alumno y de esas habilidades de ellos de pronto de proponer, y esa delgada línea, ¿no? Entre proponer y distraerse? ¿Me cuentas? Proponer, distraer e imponer. Ok. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Cuando ellos hacían sus ejercicios, yo me apartaba completamente. Este es tu ejercicio, yo me aparto. ¿Sí? Pero ellos querían, es que es mi ejercicio, entonces tienes que hacer esto tal cual como yo te lo digo. Bien, entonces yo les decía, listo. Es que es tu escena, sí, está bien. Pero escucha lo que te está proponiendo también el otro compañero. Entonces ellos al principio conmigo eran como que no, profe, pero es que usted es muy mandón, profe, es que yo no quiero hacer eso en mi escena, ¿usted por qué me manda a hacer eso en mi escena? Claro, aquí en Amalaca hay un concepto que es libertad para el estudiante, pero ellos pueden, digamos, no reconocer el concepto y piensan que es libertinaje. O desdibujar el objetivo común. Sí, ajá. Entonces yo les decía, no, el objetivo que tenemos es lograr la escena que salga a flote, ¿sí? El vehículo no es imponer, es que tienes que hacer esto así porque yo te lo digo, porque yo te estoy dirigiendo. No, escucha a tu grupo y qué te propone tu grupo para lograr el objetivo, ¿sí? Y ya en las otras clases era más, yo traigo mi escena, pero todos proponemos a ese objetivo, ¿sí? Y ellos ya a la final decían como que bueno, ya dejamos de hacer un poco esos ejercicios porque nos enfocábamos más en la obra y ellos ya les hacía falta. Ellos me empezaron a decir, profe, ¿cuándo vamos a hacer ejercicios de improvisación? Es que queremos hacer ejercicios de improvisación. Y yo, bueno, hace falta meterles más improvisación para que ellos sientan también que están creando desde su imaginario, que es lo que se busca también, fomentar un poco la imaginación. Pero ya cuando uno llega como que, bueno, me faltan tanto tiempo para montar esta, y uno empieza a olvidarse también, es un poco un error de profesor, que uno tiene que lograr, digamos, esa línea entre el objetivo final, pero también el camino,
¿sí? Porque el camino no es simplemente llegar y formar una obra de teatro. El Ujú. camino también es disfrutar de lo que estás aprendiendo y cómo de lo que estás aprendiendo estás aportando para ese objetivo final y no Claro. enfocarnos solamente en el objetivo final. Claro, y que en ese camino se desarrollan también esas habilidades. ¿Crees tú Sí, que ellos son, digamos, cuando me dices de la proposición, tienen un manejo también de la creatividad? De pronto, ¿cómo los viste en ese tema creativo? no, ese tema sí, o sea, ese tema sí, me les quito el sombrero y los aplaudo porque son muy creativos. O sea, la imaginación que tiene un niño, yo creo que no la tenemos los adultos y eso es algo que Mm. perdimos. Entonces, esa imaginación hace que ellos creen otro universo completamente diferente y ese universo lo moldeamos para traerlo acá a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad y, y poder desarrollar en ellos esas habilidades que nos van a servir para el día a día. ¿Sí? ¿Qué habilidades nos deja este proceso? El trabajo en equipo, la comunicación, también cosas técnicas como que nos van a servir para el día a día, la técnica vocal, de pronto la proyección, el enfrentarse a un público, el Mm. enfrentarse a hablar sin miedo frente a la gente, ¿sí? Que son cosas que nos deja este camino de teatro. Como lo Claro. dije al principio, no busqué nunca formar actores, buscaba más formar personas que se puedan enfrentar, digamos, a un mundo cruel, digamos. Y este camino fue el arte, fue el teatro, y creo que se ha logrado. Buenísimo, profe. Creo que eso último es muy unibayuno y muy bonito también. Sí, muy Qué fine. bueno, profe. Muchísimas No sé gracias si a ti. Yo creo que tienes otro punto que te gustaría conversar o crees que ya. creo que ahí estaría. Listo, profe. Muchas gracias. No sé si